Bienvenidos amigos a otro programa de la serie sobre Antonio Salieri que nos presenta el maestro Rodolfo Pérez González. Maestro, le propongo hoy abordar el tema de la relación de Antonio Salieri con otros compositores importantes, como es el caso de Beethoven, Franz Peter Schubert, Franz Xaver Mozart, el hijo de Wolfgang, y finalmente Franz Liszt. En el año 1801 ya había pasado, cuando pasó el éxito de Azur y toda la orgía sangrienta de la Revolución Francesa, pues ya las últimas producciones de Salieri, que fue la inauguración del teatro de la ópera de Trieste. En Trieste inauguraron un teatro de ópera y no querían ser menos que en Milán. Entonces encargaron a Salieri componer una ópera de esas que se usaban en la época. En la época había dos modas muy particulares, muy aburridoras. Las unas eran óperas históricas, pero históricas generalmente referidas a los emperadores romanos o de ahí para atrás. Y las otras eran mitológicas, también aburridoras y hartísimas, porque uno se tenía que saber todos los enredos de todos esos sinvergüenzas del Olimpo, que eran una partida de tarambanas, el Zeus, que era más perro que el diablo, y todas esos argumentos salidos de la mitología o de la historia eran generalmente muy tiesos. Y este es el caso de la ópera Aníbal en Capua, que fue la obra que escribió para la inauguración del Teatro de Trieste. Esta obra fue la última ópera italiana de Antonio Salieri. Luego vino después la que sería la última de las óperas alemanas, que fue Die Neger, Los Negros. No tengo ni idea de qué clase de ópera es esa. En todo caso fue la última de las obras alemanas, género en el que no tuvo mucha suerte. Es decir, a él no le funcionó muy bien eso, empezando porque a los italianos, por lo general, los italianos, los idiomas extranjeros siempre les son indigestos. Y no se preocupan mucho, sobre todo si están metidos en el campo de la ópera, no se preocupan por aprender el idioma que está alrededor, les importa el de la ópera. Entonces en la ópera se habla en italiano y todo va bien en italiano, y cuando se meten con un idioma francés, alemán, etcétera, o inglés, siempre se resbalan. Y yo creo que eso fue una de las razones por las que a Salieri no le iba bien con la opereta o con el Singspiel alemán. Lo cierto es que Salieri, situándolo pues en su justo medio, es un compositor de lo que se llamó la vieja escuela. No era fácil para ellos acomodarse en esa evolución rapidísima de la música de finales del siglo XVIII. Es la época en que la música se desbarajusta de una manera espantosa. Primero, esa cosa que fue Joseph Haydn, Wolfgang Mozart, dos maestrazos, y después muy rápidamente viene Beethoven. Total que la música se cambió en 50 años de la cosa prepuesta y compuesta y digna de mediados del siglo XVIII a esa cosa revolucionaria, avasalladora y demoledora que fue la música del principio del romanticismo. Esas óperas fueron pues en cierta forma representadas por esa ópera que fue el Tarare, de la que hablábamos, que es una de esas obras que fue muy apreciada en su tiempo. Hoy por hoy está casi olvidada, en proceso de resurrección. Lo cierto es que ahí llegó el que habría de arreglar el asunto, y fue que la presencia precisamente de Mozart, de Beethoven, que llega en el momento a ponerle orden a la casa. Hay una cosa que es importantísima, y eso hay que decirlo, que fueron las personas con las que tuvo una relación directa y en las que influyó Salieri de una manera determinante. Fueron algunos los discípulos, Beethoven, por ejemplo. La relación de Beethoven es mucho menor de lo que el mismo Beethoven decía. Salieri tenía una bellísima costumbre, caritativa y bondadosa costumbre, de darle clases gratuitas a todos los estudiantes de música que no tuvieran cómo pagárselas. Es decir, el que no tenía cómo pagarse un buen maestro, él le daba las clases gratis. Eso es una belleza. Y Beethoven en cierta forma, fue beneficiario de este
de esta actividad. En realidad, Beethoven no llegó a Viena así como en esa condición de necesitar nada, pero de todas maneras, cuando necesitaba alguna asesoría en textos en italiano, fue siempre Salieri el que le proporcionó la ayuda, y sobre todo fue como su mentor, el que vigilaba los trabajos de música vocal que hacía Beethoven y se los corregía. Y de ello salió, por ejemplo, ese famoso Apérfido, de esa aria con orquesta y algunas de las obras grandes. Esa participación de Salieri es muy importante. Ahora, hubo uno al que sí lo sacó de la olla, que fue a Franz Schubert. Franz Schubert, es decir, cuando Schubert salió del Convict, era un muchacho muy pobre, pues tampoco era que estuviera aguantando hambre ni vendiendo periódicos, pues no, pero era un muchacho muy pobre y no tenía modo de costearse estudios superiores con un buen maestro. Salieri le dio la mano y lo tuvo por eso Schubert siempre consideró a Salieri como su maestro, e inclusive le dedicó cantatas, le dedicó canciones, le dedicó los cumpleaños. Entonces, cuando cumplió 50 años Salieri, Schubert presentó una cantata. Ese tipo de cosas lo hicieron. Había una vinculación muy grande con el maestro Schubert. Hay otro que fue muy famoso también, que fue Hummel. Hummel había sido... Johann Nepomuk Hummel. Exacto. Ese muchacho fue uno de los niños prodigios que había vivido en casa de Mozart y fue discípulo de Mozart un tiempo. Después se dio como concertista en toda Europa. Otro que fue muy famoso compositor fue Weigler. Weigler fue un compositor de óperas, inclusive hay muchas melodías, variaciones sobre todo de maestro Beethoven sobre algunas de las arias de óperas de Weigler. Winter, el hijo de Mozart, ese que se... Franz Xaver, que posteriormente cambió ese nombre de Franz Xaver, porque es que uno llamarse como Sismayer es muy aburrido, entonces lo cambió por Wolfgang Amadeus, que es peor, es muy grave uno llamarse Wolfgang Amadeus Mozart. Dos, las segundas partes nunca fueron buenos, decía Don Quijote. Pero bueno, hubo también un personaje muy importante, que fue su discípulo y que fue Franz Liszt. Franz Liszt llegó allá un mocosito, ese muchito fue discípulo de Salieri en Viena, antes de irse a París, a donde el señor Cherubini no lo quiso recibir en el conservatorio, dice que porque era extranjero. Carolina Meyer, que fue una famosa cantante, lo mismo que Caterina Cavalieri. La Cavalieri era amante de Salieri, entre otras cosas, pues eso ya es vida privada.
certo, certo, e non spero